Active. Actividad física en pocas palabras. ¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a otro capítulo de Stay Active, actividad física en pocas palabras. Mi nombre es Marcos Maravilla, estudiante de la licenciatura en Cultura Física y Deporte, y hoy tengo el gusto de que me acompañe el estudiante en Cultura Física y Deporte, Lenin Villaseñor. Un gusto hacer equipo contigo el día de hoy, Marcos, y sobre todo un placer poder transmitirle a las personas un poco de lo mucho que se tiene de información alrededor de este tema tan interesante. Un gusto también, Lenin. Hoy queremos compartirles un poco de las actualizaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud en relación con las directrices de actividad física, así como los mitos y realidades en relación con este tema. Cada movimiento cuenta. Es el lema con el que la Organización Mundial de la Salud lanzó a finales del año 2020 las nuevas recomendaciones de actividad física. Muy interesante lo que comentas, Lenin, de este lema. Y bueno, queremos comentarles algo muy importante, y es que cada año podríamos evitar entre 4 y 5 millones de muertes. Ojo, sí, 4 y 5 millones de muertes si todas las personas se mantuvieran más activas físicamente. Conocer estas recomendaciones ayuda a los países a elaborar políticas sanitarias nacionales con una base científica y apoyar la promoción y difusión de un plan de acción de actividad física. Y también algo relevante que podemos adelantarles es que se integran recomendaciones para más tipos de poblaciones y sobre todo más específicas que las anteriores. Así que, Marcos, ¿por dónde empezamos hoy? Pues muy bien. En el episodio anterior vimos las diferencias entre los conceptos de actividad física, ejercicio y deporte. Acordamos entonces que la actividad física es todo aquel movimiento musculoesquelético que genera un gasto energético superior al estado basal, es decir, superior al estado de reposo. El ejercicio es la actividad física que se realiza de forma organizada y con un objetivo, que está planificada, estructurada, tiene algunas características como frecuencia, intensidad, tipo, tiempo, etc. Y el deporte es el ejercicio o actividad física que se realiza con base en un reglamento y que pues lo caracteriza la competencia. Una vez recordado, en pocas palabras lo explicado en la sesión anterior, podemos pasar a la esencia de este capítulo de Stay Active. Tú que nos escuchas, prepárate y toma nota. La actividad física regular es un importante factor de protección para la prevención y el tratamiento de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, varios tipos de cáncer, etc. Además, también es beneficiosa para la salud mental, ya que previene el deterioro cognitivo y los síntomas de la depresión y la ansiedad. Puede ayudar a mantener un peso saludable y contribuye al bienestar general. Así es, Lenin, prácticamente ayuda para todo, como tú lo mencionas. Pero bueno, aquí va la mala noticia, y es que lamentablemente a nivel mundial, según datos de la OMS, cerca del 27% de los adultos y el 81% de los adolescentes, repito, 27.5% de los adultos y el 81% de los adolescentes no cumplen o no cumplieron más bien con las recomendaciones mundiales de la OMS del 2010 sobre actividad física. Imagínense ahora, con esta situación de la pandemia, por ejemplo, varios artículos recientes publicados mencionan que los niveles de actividad física de gran parte de la población se han visto afectados con una reducción significativa. La capacidad física, la salud mental, los hábitos alimenticios, los hábitos de sueño, todo esto se ha visto severamente afectado. Por ejemplo, el autor Salis y colaboradores en 2021 publicaron un estudio donde compararon las tasas de hospitalización, los ingresos de la unidad de cuidados intensivos y la mortalidad de pacientes con COVID-19 que estaban inactivos de forma constante y los que realizaban alguna actividad o que cumplían con las recomendaciones de actividad física, obteniendo como conclusión que el cumplimiento constante y frecuente de las pautas de actividad física se asoció fuertemente con una reducción de complicaciones graves de COVID-19 en los adultos que estaban infectados. Otro estudio muy interesante de Chastain y colaboradores, igualmente publicado en 2021, consistió en revisar 8 estudios observacionales, 42 estudios de intervención y 5 estudios de vacunación, para examinar la asociación entre actividad física habitual y el riesgo de enfermedad infecciosa adquirida, además de examinar la respuesta inmunitaria a la vacunación, obteniendo como conclusión que la actividad física regular, de moderada a vigorosa, se asocia con un riesgo reducido de contagio y de mortalidad de estas principales enfermedades infecciosas.
Además que mejora la primera línea de defensa del sistema inmunológico y aumenta la potencia de la vacunación. Así que bueno, Lenin, te cuento, referente al contexto actual que nos afecta en relación con COVID-19, la actividad física representa una gran ayuda para defendernos, para evitar complicaciones y para potenciar los efectos de la campaña de vacunación. Me parece muy interesante todo lo que comentas, Marcos, y también me gustaría añadir lo expresado por el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien menciona que cada movimiento cuenta, especialmente ahora que estamos gestionando las limitaciones de la pandemia COVID-19. Todos debemos movernos todos los días de forma segura y creativa. Exacto, Lenin, muy de acuerdo con lo que mencionas. Ya que conocimos el contexto, los beneficios de la actividad física, así como los perjuicios de no hacerlo, queremos comentarles las principales actualizaciones sobre estas recomendaciones. Que bueno, fue el último documento que estuvimos revisando Lenin y yo, publicado por la OMS, de estas recomendaciones o directrices sobre actividad física y hábitos sedentarios, que están orientadas a todas las poblaciones y los grupos de edad, desde los 5 hasta los 65 años o más, independientemente del sexo, del contexto cultural o de la situación socioeconómica, y son pertinentes para todas las personas, sea cual sea su capacidad o su nivel. Y bueno, en esta actualización quiero contarles que por primera vez se incluyen recomendaciones específicas para los enfermos crónicos, para las personas con una discapacidad y para las mujeres embarazadas o en posparto. Además, cabe mencionar que muchas veces no tener las cosas claras o sentirnos por momentos incapaces de realizar ciertas actividades nos hace dejar de lado las recomendaciones. Y considero que es grandioso saber que ahora son más inclusivas estas recomendaciones que ya mencionaste un poquito, que ya incluye incluso hasta para personas con embarazo, que muchas veces se podría pensar que la mujer embarazada no puede hacer actividad física por poner en riesgo al bebé, pero ahora la OMS nos apoya, nos aporta estas recomendaciones, que la verdad esto otorga la oportunidad de prevenir cuestiones negativas como lesiones o complicaciones en el enfermo crónico y la misma mujer embarazada. Sí, efectivamente, ahora, bueno, al parecer fueron más inclusivos, integrando a estos grupos poblacionales. También quiero comentarte, Lenin, vamos a empezar, ¿qué te parece si con las recomendaciones para niños y adolescentes de 5 a 17 años? Me parece perfecto. Bien. Los niños y adolescentes, menciona la OMS, deben realizar al menos una media de 60 minutos de actividad física diaria, principalmente aeróbica, de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana. Deben incorporarse actividades aeróbicas de intensidad vigorosa y actividades de fortalecimiento muscular al menos 3 días a la semana. Además, deben limitar el tiempo que dedican frente a pantalla, frente a los celulares, frente a la televisión, frente a los videojuegos, deben limitarlo. Principalmente los padres deben hacerse cargo de estas recomendaciones, de esta educación, porque bueno, sí se pierde mucho tiempo en estas actividades que podrían aprovecharse siendo más activo. Y bueno, aquí quiero hablar de uno de los mitos más escuchados y recurrentes, el cual es acerca de las actividades de fortalecimiento muscular. Esto en relación a que muchas personas piensan que afectan el crecimiento de los niños o son dañinas. Y si te das cuenta, Lenin, pues ya la OMS ya menciona que necesitan realizar este tipo de actividades. Y bueno, para empezar, hay que dejar en claro que cuando hablamos de actividades de fortalecimiento, bueno, pues no buscamos que el niño se ponga a entrenar como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Ni como un pesista profesional. Hay una gran variedad de actividades seguras y adaptadas a los niños y adolescentes, ya sea con una resistencia extra, con su propio peso corporal, etc. Pero bueno, ¿qué te parece, Lenin, si te cuento de dónde proviene este mito? Me parece perfecto. Pues mira, en los años 60 y 80, los primeros estudios empíricos sobre el tema pues no observaban efectos significativos beneficiosos para este grupo poblacional en relación con este tipo de actividades, ¿no? Entonces, en 1983, la Academia Americana de Pediatría publica una declaración de posición, o lo que pues en el argot científico se conoce como el Position Statement, y en este declara que los ejercicios de fuerza los consideraba pues prácticamente inútiles, ¿no? Y bueno, a pesar de estas creencias y preocupaciones con relación al entrenamiento de fuerza, pues ya se consideran obsoletas hoy en día, lamentablemente muchos siguen pensando que puede ser negativo. Contrario a estas creencias, la literatura científica actual sugiere la etapa de la niñez y la adolescencia como las más favorables para participar en este tipo de actividades. Te cuento, por ejemplo,
El British Journal de Medicina Deportiva, uno de los journals con mayor impacto en lo que se refiere a la actividad física y el deporte, bueno, declaró en 2014 que en lo que se refiere a la estatura, la práctica regular de una actividad física o la participación en un programa de entrenamiento físico no afecta negativamente la estatura del niño, ya que este factor está regulado pues principalmente por su herencia genética. Y bueno, podemos obtener muchos beneficios, como puede ser la prevención o reducción de la incidencia de lesiones, la mejora de la fuerza y del rendimiento en habilidades motrices, la mejora de la salud ósea, mejoras de la composición corporal, beneficios psicosociales, efectos cognitivos, etc. Además mencionar que tanto la NSCA, el ACSM y el British Journal of Sports Medicine establecen que el entrenamiento de fuerza es seguro, dado que tiene el potencial de mejorar la salud y la condición física para niños y adolescentes. Pero ojo, hay que tener en cuenta que esto es factible siempre y cuando se sigan las pautas de entrenamiento adecuadas y se disponga de la instrucción de un experto. Sí, efectivamente, como lo mencionas, Lenin, esto es muy importante, lo último que mencionaste, que justamente esté supervisado este tipo de actividades, es lo ideal por un experto, por una persona experta en el tema. Y bueno, otro mito referente a esta temática del entrenamiento de fuerza es en relación a las mujeres. Y es que, pues cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Que muchas piensan que por tocar una pesa, pues ya se van a poner como Hulk, ¿no? Que si hacen este tipo de actividades de fortalecimiento van a desarrollar un exceso de masa muscular y por esta razón, pues no realizan estas actividades perdiéndose de los grandes beneficios a la salud que pudieran obtener. Y bueno, si nos fijamos con atención en las recomendaciones, en todos los grupos poblacionales se recomiendan actividades de fortalecimiento. Esto para obtener beneficios de forma integral. Y yéndonos de nuevo al tema de la actividad física en la vida de los infantes, la OMS nos aporta algunas sugerencias como las siguientes. La primera de ellas, las escuelas primarias y secundarias deberían proporcionar educación física de calidad que ayude a los niños a desarrollar pautas de comportamiento que los mantengan físicamente activos durante toda su vida. Además, los programas de base comunitaria y de deporte escolar deberían ofrecer oportunidades adecuadas para todas las edades y capacidades. Y por último nos menciona que las instalaciones deportivas y recreativas deberían contar con oportunidades para que todos accedan y participen en una variedad de deportes, bailes, ejercicios y actividades recreativas. Efectivamente, Lenin, como mencionas, esto es muy importante porque, bueno, la educación física, la formación de hábitos saludables, todas estas cuestiones pues inician desde esta etapa de vida, ¿no? Desde la infancia. Y las escuelas pues son una gran fuente de motivación para los niños, de educación también, para que puedan ser activos en su vida adulta principalmente. Bueno, ¿qué te parece, Lenin, si ahora pasamos a las recomendaciones para adultos, que es la que sigue, de 18 a 64 años? Me parece perfecto. Bien. Los adultos deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud. Y bueno, también deben realizar actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o más elevada para trabajar todos los grandes grupos musculares 2 o más días a la semana. También deben limitar el tiempo que dedican a actividades sedentarias, ya que pues bueno, pasamos mucho tiempo mirando Facebook, mirando YouTube, ¿no? Y ahora en relación con la pandemia, más tiempo, ¿no? Deben sustituir el tiempo sedentario por una actividad física de cualquier intensidad. La OMS menciona que incluso leve. Esto se traduce ya en beneficios para la salud. Aunque también comentarte, Marcos, un dato alarmante es el siguiente. Más de una cuarta parte de la población adulta mundial, que equivale a 1.400 millones de adultos, no alcanza un nivel suficiente de actividad física. Es correcto, Lenin. Esto es alarmante porque, bueno, como ya revisamos datos estadísticos anteriores, lo que vimos del 2010, pues ni niños, ni adolescentes, ni adultos, y seguramente ni adultos mayores, cumplen con estas recomendaciones. Por eso es tan importante conocerlas, saber, qué recomendaciones se hacen, cuáles son estas directrices, en qué se fundamentan, etcétera, etcétera. Y bien, bueno, ¿qué te parece si ahora pasamos a las recomendaciones para adultos mayores? Me parece perfecto, que también aquí quiero comentar un pequeño mito, una creencia que de repente se tiene, ¿no?
que cuando la persona ya sobrepasa una cierta edad, en este caso ya los 65 años en adelante, ya los vemos como que mejor no se mueva porque le puede pasar un accidente, puede haber algún riesgo. Y creo que sí, concuerdo que en ocasiones puede llegar a pasar, pero esto también ocurre debido a que no se realiza actividad física, que no hay un fortalecimiento muscular adecuado, que no se trabaja en el equilibrio, que es parte de lo que vas a hablar ahorita. Entonces, pues me parece interesante que lo menciones el día de hoy, para que si por ahí alguien de 65 años o más nos está escuchando y piensa que ya no puede moverse, que sepa que aún está a tiempo. Efectivamente, Lenin, muchas personas piensan que es mejor que el abuelito se quede sentado, incluso ayudarle, ¿no? Lo ve sentado y pasarle la comida, pasarle cualquier cosa que necesite, en vez de que él pudiera, no sé, por ejemplo, ayudar a que se pare, a ser más funcional, más independiente también en su vida diaria. Y bueno, es muy interesante lo que mencionas, porque sí, estas actividades también, bueno, es lo ideal, ¿no? Que estén supervisadas por un experto en el tema también. Bueno, te cuento rápidamente lo que menciona la OMS en relación con este grupo poblacional, y es que las personas mayores deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada o vigorosa con el fin de obtener más beneficios notables para la salud. También deben realizar actividades de fortalecimiento muscular, como ya vimos. A ellos no los excluye y es muy beneficioso, como lo menciona Lenin, para ser más independientes, ser funcionales, evitar caídas, fortalecimiento óseo, fortalecimiento muscular, propiocepción, equilibrio, etc. Además, deben incluir actividades físicas multicomponente variadas que den prioridad al equilibrio funcional y a un entrenamiento de fuerza e intensidad moderada o más 3 días o más días a la semana, para mejorar su capacidad funcional y, como les había comentado, evitar caídas. De igual manera, deben limitar el tiempo que dedican a actividades sedentarias y sustituirlo por una actividad física de cualquier intensidad, ya sea leve, moderada, vigorosa, etc. Todo esto se va a traducir en beneficios para su salud. Sí, claro, y además mencionar lo siguiente, ¿no? Las acciones que podrán fortalecer dichas recomendaciones son las siguientes. Por ejemplo, el ser incluyentes en las instalaciones deportivas y recreativas, dado que de esta forma se tendrá la oportunidad para que todos accedan y participen en una variedad de deportes, bailes, ejercicios y actividades recreativas. Y esto obviamente podrá traer consigo la integración de los adultos mayores. Además, los centros de salud a los cuales se asiste podrían complementar sus citas aconsejando y apoyando a los pacientes para que se realice regularmente actividades físicas, direccionándolos de forma adecuada. Y algo que también te quiero mencionar es que, quizás se puede abrir el tema de unidades deportivas y todos estos espacios, pero también hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Muchas veces estos espacios no están bien cuidados. Muchas veces de repente el suelo está levantado, algunas instalaciones deportivas no están como tendrían que permanecer. Entonces creo yo que también, más allá de todo lo que se acaba de decir en cuanto a que permanezcan abiertas y haya programas incluyentes, creo que también se tendrá que tener muchísimo cuidado en el mantenimiento de las instalaciones deportivas. No solamente por el tema de adultos mayores, que creo que es la población más vulnerable, sino también por niños y adultos, que cualquier persona podría sufrir algún accidente. Muy interesante lo que comentas, Lenin. Efectivamente, muchos espacios no se encuentran como deberían estar o no se utilizan para estas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, pues cuestiones de inseguridad, de familiarismo, lamentablemente, es muy común encontrarnos, ¿no? ¿Y tú consideras que también, aparte del mantenimiento, aparte de esas cuestiones de inseguridad, consideras que no hay suficientes programas que incluyan a los adultos mayores? Sí, la verdad es que sí. Creo que todo va dado o en consecuencia a lo que te comentaba hace rato, que se piensa que el adulto mayor ya no está apto para moverse, que el adulto mayor ya está como para estar en su casa nada más, sentado, viendo la televisión, comiendo, o incluso, no sé, a lo mejor haciendo quehaceres, pero muy, muy leves dentro de la casa, ¿no? Creo que sí hace falta un poquito en el tema de adultos mayores, programas de activación física que puedan apoyar. Digo, lo vemos poco a poco, constantemente, incluso ahorita con el tema de
la vacunación contra el COVID-19. Había por ahí de repente pausas activas en lo que el adulto mayor estaba esperando su vacunación, y creo que eso me parece muy acertado, pero aquí el problema es, ok, lo hiciste un día, ahora qué sigue después. O sea, lo adaptaste un día, le diste la oportunidad de que un día probara lo que es moverse, lo que es hacer actividad física después de tanto tiempo quizás. ¿Qué viene después? Creo yo que el tema de programas en actividad física está un poquito descuidado. Al menos hablamos aquí en Guadalajara, en Jalisco, pero me imagino que también en todo México está esta situación similar. Y creo que tenemos que retomar poco a poco este tipo de situaciones para que también el adulto mayor pues se sienta parte de y se sienta incluido. Sí, Lenin, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, pues cuántas veces no se excluye al adulto mayor, ¿no? Que, por ejemplo, no se le pregunta, oye, ¿qué actividad quisieras realizar? O ¿quieres que te incluyamos en algún grupo de baile que les gusta demasiado, ¿no? Muchas veces piensan, como tú dices, que ya no pueden realizar ninguna actividad. Y bueno, que se quede sentado en el sillón, ¿no? No le vaya a pasar algo, no se vaya a caer, no se vaya a lastimar. Y se pierden todos estos beneficios que estamos mencionando, ¿no? Se pierden en gran medida por mantenerse inactivo, por ser sedentario, etc. Y bueno, Lenin, ¿qué te parece si ahora pasamos a las recomendaciones para mujeres embarazadas y en puerperio, que fueron las que se agregaron? Sí, que también por ahí quien nos esté escuchando pues estaría interesante que tomara nota de esto, dado que, como lo mencionamos en un principio de este capítulo, pues es algo que no se había visto. Por regular se piensa también que la mujer embarazada no se debe de mover porque a lo mejor por ahí puede entrar en complicaciones el embarazo, qué sé yo, ¿no? A final de cuentas, claro que puede haber riesgos, pero creo que una actividad física bien cuidada podría ser apta, obviamente, tanto para que se lleve un buen embarazo para la madre como para pues el bebé que está en camino, ¿no? Al menos ese es mi punto de vista, y creo yo que la OMS es muy acertado al poder otorgar este tipo de recomendaciones, sobre todo por tema de pandemia, que creo que si a lo mejor antes esta parte de la población estaba en riesgo, pues ahora con el tema del COVID-19 el riesgo crece más, y no está ahora sí que de más, aunque suene repetitivo, el tener estas recomendaciones para que la mujer embarazada sepa qué hacer. Así es, Lenin, fue muy oportuno que la OMS incluyera a este grupo poblacional, y te cuento rápidamente. En las mujeres embarazadas y en puerperio, que es el postparto, bueno, la actividad física durante el embarazo y el postparto aporta los siguientes beneficios tanto para la salud materna y la salud fetal. Existe un menor riesgo de preeclampsia, menor riesgo de hipertensión gestacional, de diabetes gestacional, de que aumenten excesivamente de peso durante el embarazo, complicaciones en el parto, la depresión postparto, menos complicaciones neonatales, ausencia de efectos nocivos en el peso al nacer y ausencia de un incremento del riesgo de muerte fetal. Y bueno, recomiendan hacer como mínimo 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada cada semana con el fin de obtener beneficios notables para la salud. Y bueno, estas mujeres embarazadas también pueden incorporar actividades aeróbicas y de fortalecimiento muscular. Además, las mujeres que antes del embarazo practicaban alguna actividad, ya sea de intensidad vigorosa, de forma habitual o fueran físicamente activas, pues pueden seguir siéndolo. Dichas actividades durante el embarazo y el puerperio es importante que estén monitorizadas y trabajar en conjunto con el médico especialista. Sí, interesante lo que a final de cuentas mencionas, ¿no? Y que de verdad esperamos que hayan tomado nota, si es que por ahí alguna mujer embarazada nos está escuchando, para que sepa que es importante también mantenerse físicamente activa. Ahora bien, Marcos, me gustaría comentarte las recomendaciones para adultos y personas mayores, pero en este caso con afecciones crónicas. Dale, Lenin, muy interesante. Bien, la actividad física puede ser beneficiosa en los sobrevivientes de cáncer, dado que reduce el riesgo de mortalidad o la aparición de un nuevo cáncer. En las personas con hipertensión mejora la función física y la calidad de vida relacionada con la salud. En personas con diabetes tipo 2, la actividad física reduce, en este caso, las tasas de mortalidad por causa cardiovascular y los indicadores de progresión de la enfermedad. Y en las personas que viven con VIH pueden mejorar la forma física y la salud mental. Obviamente esto sería menor presencia de síntomas de ansiedad y depresión, por poner un ejemplo. Además de mejorar cuestiones relacionadas con el sistema inmune.
Los adultos y las personas mayores con estas afecciones deben acumular a lo largo de la semana, ojo, un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica, pero de intensidad vigorosa. Los adultos y las personas mayores con estas afecciones crónicas también deben realizar actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o más elevada para trabajar todos los grandes grupos musculares 2 o más días a la semana, además de incluir actividades multicomponentes, y también es importante una monitorización constante con ayuda del médico especialista. Muy interesante lo que comentas, totalmente de acuerdo en que se hayan incluido estas recomendaciones para adultos y personas con afecciones crónicas, porque no se tenían en cuenta en las pasadas, que fueron las del 2010. Y sobre todo, ¿por qué? Porque principalmente hoy en día muchas personas padecen este tipo de enfermedades. Y bueno, ¿cuántas personas, por ejemplo, no conocemos que padecen diabetes, que padecen obesidad, que padecen hipertensión y otro tipo de enfermedades crónicas? Ahora, Lenin, ¿qué te parece si hablamos de las recomendaciones para niños y adolescentes de 5 a 17 años, pero que padecen una discapacidad? Me parece perfecto, dale. Pues mira, te comento. Los niños y adolescentes con discapacidad deben realizar al menos una media de 60 minutos de actividad física diaria, principalmente aeróbica de intensidad moderada vigorosa a lo largo de la semana. Y deben incorporarse actividades aeróbicas de intensidad vigorosa y actividades que refuercen músculos y huesos, actividades de fortalecimiento muscular también, no los excluye, al menos 3 días a la semana. Demasiado importante, ¿no? Porque también creo que era una población que de repente quedaba fuera de las recomendaciones, las personas con discapacidad. Pero bien, ahora también hablando de discapacidad, tenemos recomendaciones para adultos de 18 años o más, las cuales son las siguientes. Además de todos los beneficios que ya hemos explicado, adicionalmente en los adultos con esclerosis múltiple existe una mejora en la función física y en las dimensiones mental y social. En las personas con una lesión medular existen mejoras de la función motora de las piernas, la fuerza muscular y la función de las extremidades superiores, y obviamente una mayor calidad de vida relacionada con la salud. Y en las personas con enfermedades o trastornos que afectan a la función cognitiva existe una mejora de las funciones físicas y cognitiva, en especial oponiendo, por ejemplo, las personas con enfermedad de Parkinson o con un historial de accidentes cerebrovasculares. También existe una posible mejora de calidad de vida en adultos con esquizofrenia, una posible mejora de la función física en adultos con discapacidad intelectual. Y bien, ya mencionamos las posibles mejorías que hay, pero como todas las recomendaciones nos mencionan que los adultos con discapacidad deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa. También podría ser una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa. Y no olvidar que deben realizar actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o más elevada para trabajar todos los grandes grupos musculares 2 o más días a la semana. Muy bien, muy interesante, Lenin, lo que comentas acerca de este grupo poblacional. Y bueno, me gustaría concluir con que la OMS ha sido más incluyente, ¿no te parece? Sí. Que en incluir a estos grupos poblacionales, a todos, ya sea personas con discapacidad, enfermos crónicos, embarazadas, etc. Y bueno, es importante darle un seguimiento a estas recomendaciones. Es trabajo de nosotros como licenciados en Cultura Física y Deporte o personas afines a este tipo de carreras, darle la promoción adecuada a estas recomendaciones, que llegue a todas las personas, difundirlas, etc. Sí, y sobre todo, ya para, como último comentario de mi parte, mencionar que es importante lo que tú resaltas y que no se debe dejar de lado. Siempre que exista una monitorización por parte de un profesional de la cultura física y deporte o de las carreras afines será necesario e importante por muchas cuestiones, ¿no? Pero creo que la principal es evitar lesiones o correr algún riesgo que a lo mejor pueda poner por ahí en predicamentos la salud del paciente. Pues muy bien, Lenny. Hemos revisado las recomendaciones generales de actividad física, haciendo hincapié que de igual manera estas recomendaciones pues deben ser individualizadas y adaptadas a las características de cada grupo poblacional. Lo que les comentamos fue recomendaciones de forma general. Todas estas cuestiones se deben individualizar a las características
de cada persona que quiera incluirse en una vida más activa. Y bueno, es importante resaltar que hacer algo de actividad física es mejor que permanecer totalmente inactivo. Y para facilitar el cumplimiento de las recomendaciones del plan de la OMS, pues se ha puesto a disposición de los países algo que se conoce como el paquete de intervenciones técnicas ACTIV, que brinda orientaciones sobre cómo promover la actividad física a lo largo de todo el ciclo de la vida en entornos de todo tipo. Así que bueno, si gustan consultarlo, es gratis en su página web de la OMS. Y bueno, es también muy interesante que lo lean, que lo consulten, que tomen nota, etc. Bueno, nos despedimos no sin antes agradecerles su atención. Esperemos que esta información les sea útil. En la voz, Lenin Villaseñor y Marcos Maravilla. Y en la producción, Difusión Cooks. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.